Nos estamos quedando con poco tiempo para poder hablar todo esto, doctor. Así que bueno, vamos a seguir un poquitito con el tema del sexo, adicción al sexo. Yo digo cómo la imagen, cierto, de Cristo, la imagen de Dios, cierto, impronta en nosotros se está deteriorando justamente por los abusos en la sexualidad y está un poquito profetizado, cierto, allí dejando lo natural, yendo a lo antinatural, ya está siendo pasando a ser parte del común denominador de la sociedad, ¿no? Sí, en esto de los comportamientos, que esto no es tan nuevo, si Sí. recordamos es la historia relatada en Romanos o Ujú. en la historia de Sodoma y Gomorra, digamos, este uso antinatural Antinatural, de Romanos estas cosas 2. ya Ujú. era, digamos, una cosa como establecida. Sí. Me gusta insistir en lo que San Pablo llamaba los pecados de la concupiscencia, son Ujú. aquellos que vienen por la mala o incorrecta utilización de los sentidos, es Sí, sí, decir, sí, las sí. llamadas avenidas del alma, las puertas de las avenidas del alma. Imágenes, olores, sonidos, músicas, son agresiones tentadoras como para que nosotros descuidemos justamente nuestro comportamiento y nos dejemos gobernar por aquello que tiene forma de tentación e imperceptiblemente se va transformando en acción en el momento menos pensado. Exacto. Por eso, si nosotros cuidamos bien las puertas de las avenidas del alma, si cuidamos lo que miramos, si cuidamos lo que vemos, lo que Ujú. escuchamos, es muy o casi seguro que vamos a estar bastante más seguros en no transgredir lo que Dios nos pide, pero nos pide por amor, ¿eh? No, Ujú. algunos piensan que nos está Sí, imponiendo no, no. conducta, pero no. Leo y quizás para dar un poquito más de luz a lo que vos estás mencionando, Romanos capítulo 1, verso 25, o verso 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ya decir, Dios direcciona, pero ellos continuamente se desafían a Dios, son tercos, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque le es contra natura y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, ¿no? Como de repente allí dice la depravación lleva, cierto, a hechos vergonzosos y la Biblia bien condena esto. Por eso yo digo, me gusta la frasecita que es tan sencilla, uso natural. Hay órganos de nuestro cuerpo que fueron hechos, ¿no, doctor, para la sexualidad y de repente para una sexualidad, como mencionamos, ¿no? Sabia, inteligente. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Y desde el punto de vista biológico y aún fisiológico, es claro, el que conoce o el que quiere investigar Ujú. se dará cuenta lo peligroso de la utilización de los lugares no naturales Ujú. para el comportamiento Ujú. en cualquier sentido. O de Pero claro, cosas externas también podríamos decir que no tienen nada que ver, exactamente, ¿no? exactamente. Sucede que estamos viviendo tiempos difíciles, como que Ujú. tienen las características del tiempo del fin, donde se pretende, la Ujú. sociedad pretende desvirtuar o borrar aquellas cosas que Sí. fueron claramente marcadas, pero no cercenadas como muchos piensan. Esto de temas que hoy son tan, digamos, dramáticos en su abordaje, como el matrimonio igualitario, como Sí, una sí, serie sí. de cosas más, no es otra cosa que desvirtuar lo que claramente Dios ha establecido como comportamiento, y voy a rescatar la palabra que has remarcado, natural. Ujú. Ir contra la naturaleza es desagradar a Dios, es transgredir lo que Dios nos pide. Y transgredir con el resultado nocivo para nosotros Claro. mismos, que Es es que lo que a toda, veces no tienen es que toda conciencia. transgresión, aunque no la entendamos, ¿no? Toda transgresión lleva hacia nuestra destrucción. Sí. Por eso Dios da un warning, da un aviso, ¿no? Quizás uno de los problemas en este sentido y en el comportamiento de la expresión de sexualidad, esa sea una cosa que es deteriorante de lo que debiéramos hacer, es pretender el momento actual, sin saber que nuestra vida está guiada o atraída por una Ujú. esperanza, por algo que vamos a vivir y disfrutar. Ujú. Que las transgresiones de ahora, y transgresiones entendámoslas como autodestructivas, Sí. nos van a traer como consecuencia quizás la pérdida de aquello que va a ser verdaderamente gozoso. Yo digo que importante aquellos versículos que dice cerrad la puerta, no abrir a todas estas cosas, porque de repente allí, ¿cierto? El pequeñito, la pequeñita apertura de empezar con una película, quizás de algo pornográfico a través del internet,
o de mirar ciertas cosas, cómo va deteriorando y va llevando a cosas mayores o ciertas prácticas que quizás dentro del matrimonio o de repente quizás alguna cosa extra que está condenada totalmente, todas condenadas por la palabra de Dios, por algo Dios lo aconseja, y si no lo entendemos, obedezcámoslos, que con su ayuda, que con su bendición vamos a ir viendo cómo esto justamente nos guarda de muchas destrucciones, de muchos allí dolores de cabeza, podríamos decir, y cómo va malversando la verdad y deteriorando la imagen, ¿no? Allí viene justamente uno de los patrones o figuras de mentira que gobiernan a veces la pretensión de cómo se debe dirigir el mundo. Fíjense ustedes que nos hablan de liberación cuando en realidad lo que nos están ofreciendo Ataduras. es una prisión, una atadura, una cosa que nos destruye, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Pero sabemos que con el poder de Dios, que con la ayuda de Dios, todo es alcanzable. Aún aquellos que piensan que todavía ya están demasiado lejos, Dios tiene poder para liberarlos y volver a recrear su imagen en cada uno de ellos, ¿no? Un texto de San Mateo que si conocerán la verdad y la verdad los hará libre, nos hace reflexionar en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para liberarse de estas cosas, tomarse fuertemente de la verdad. Qué bárbaro. Y bueno, seguimos, doctor. Día martes, si ustedes me acompañan allí, abrimos en el día martes 8 de marzo, lección 11, juegos de azar. Algo que de repente antes quizás había que moverse, ¿cierto?, a cierto lugar físico, pero hoy desde la casa, por teléfono, por internet. Cuántas vidas, cuántos sufrimientos, cuántos matrimonios, cuántos hogares rotos, por algo que aparentemente parece indefenso, que produce una adicción tremendamente fuerte, ¿no, doctor? La llamada ludopatía es hoy por hoy una de las amenazas más grandes que está teniendo la sociedad, porque tiene facilitadores, como mencionabas. Es decir, hay algunas adicciones que tienen lo que se llaman facilitadores. Voy a poner un ejemplo, así como la adicción a la televisión está facilitada por el control remoto, o la adicción a las compras está facilitada por la tarjeta de crédito, por ejemplo. En este sentido, los juegos de azar, internet y muchas otras cosas, la ubicación de las salas de juego cada vez más próximas a tu hogar o al lugar a donde vas a cobrar tu sueldo, por ejemplo, sin moverte, sin hacer mucho desplazamiento, y la atención permanente de las casas de juego desde la mañana temprano hasta la noche, hacen o acercan o se convierten en facilitadores de un elemento destructivo. Como aparentemente no tienen rechazo social, aparentemente, estas adicciones se convierten cada vez en más peligrosas. Y créanme, la ludopatía ha terminado con la vida de muchas personas, y literalmente. Muchos han caído en quitarse la vida por todo lo que han perdido detrás de algunas circunstancias de este tipo, como los juegos de azar. Familias, sin ninguna duda, ¿no? Y yo recuerdo que en la escuela de recuperación quizás los casos más difíciles de recuperar eran justamente aquellos que estaban atrapados por el juego, ¿no? Doctor, cortito, dos preguntitas, dos respuestas cortas. Por un lado, el hecho es del juego produce digamos, esa apatía, que de repente esa rutina que vive la gente va al juego como para romper, ¿cierto?, esa rutina, y cae en esa adicción. ¿Qué produce? ¿Qué produce que le hace que continuamente vuelva? Casi todas las adicciones tienen como respuesta una sensación inexistente. Y el jugador cree que siempre, en general casi siempre pierde, pero cree que siempre va a acertar con el premio mayor. Entonces, esto mediado por la adrenalina muchas veces, y a veces por la serotonina en baja, porque cuando pierde se deprime y desea una revancha, entonces hace que juegue cada vez más. La cita que está en el folleto o en el libro auxiliar de aquel que devolvió todo lo que había ganado, en realidad era una ambición de poder. Yo le gano a la máquina, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero todos estos son recursos que el enemigo ha colocado sagazmente, astutamente, para deteriorarnos, para atraparnos de manera mayor. Por eso el jugador nunca se detiene, siempre le parece que elige las combinaciones más difíciles para acertar, porque tiene la convicción de que en algún momento va a sacar el gran premio, y hasta se autoconvence: cuando lo gane voy a dejar de jugar. En realidad, en todo momento estamos haciendo uso indebido de la riqueza que el Señor ha permitido que tengamos y de las cuales nos ha puesto como administradores. ¿Cómo le vamos a explicar al Señor que hemos dilapidado
el dinero en juegos de azar. Termino con esto que menciona el autor, si ustedes me acompañan ahí, dice: la recuperación de esta adicción al juego requiere muchos frentes. Primero, admitir que la persona tiene un problema serio. Luego, dice, debe dejarlo de inmediato y buscar refugio en un grupo de ayuda para evitar una recaída. Debe mantenerse lejos de cualquier estímulo que lo atraiga al juego y debe fortalecer la autoestima. Pero lo más importante, dice, es tener una comunión constante con Dios y aferrarse a sus promesas de sanidad en la lucha contra cualquier tentación.